Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Como hemos visto, Morelos continúa la lucha independentista que había dejado inconclusa Hidalgo tras muerte. Y inicia justamente al mismo año en el que se fusila a Hidalgo. Morelos, igual que su maestro Hidalgo, se va a apoyar en las mismas bases sociales que tuvo en su momento Hidalgo, que van a ser fundamentalmente indígenas y mestizos. En ese aspecto no le cambia nada. Sin embargo, en donde ya no se parece a Hidalgo, en donde hay modificaciones, es en la composición de su ejército, en la forma en la que lo prepara. A diferencia de Hidalgo, que era de la idea de pues échanos todos en bola y mientras más gente haya mejor y que basta con pura energía y pura motivación, Morelos es consciente y es más en ese sentido de la idea de Allende, de que hace falta tener un ejército bien entrenado, bien disciplinado, aunque al inicio sea pequeño. Y justamente eso es lo que pasa. Al inicio, Morelos inicia con muy pocas tropas, pero van a ser tropas que van a entrenar debidamente a la altura de las tropas realistas. Esto le va a permitir a Morelos inicialmente, pues sí, con pocos hombres, pues no puede aventarse una batalla frente a frente, una batalla en campo abierto con las tropas realistas, pero sí puede, por ejemplo, emboscarlos. Sobre todo en esta zona de las cañadas de Guerrero, que son pues básicamente como, pues eso son cañadas, son como barrancos, pero con una vegetación muy densa, en la cual es increíblemente fácil perderse. De hecho, hasta el día de hoy ni el GPS funciona debido a la densidad misma de la vegetación. Solamente alguien que conozca la región o, en su defecto, que tenga un mapa preciso de la zona, que él sepa leer un mapa y que sepa guiarse con una brújula. Solamente así podría entrar realmente. Entonces, si es fácil perderse hoy en día, hace 200 años pues era mucho más fácil perderse si no conocías. Y era justamente lo que le pasaba a las tropas realistas, ya sea que se adentraran en las cañadas o pues mientras avanzaban por los caminos, lo que hacían las tropas de Morelos era emboscarlos. Era aprovechar el factor sorpresa por un lado y por otro buscar el momento en el cual un contingente realista fuera superado en número por las tropas insurgentes y entonces sí avasallarlos. Esos primeros enfrentamientos que son pequeños ciertamente, pero son exitosos para Morelos, son pequeños triunfos, y esos pequeños triunfos le ofrecen dos cosas. Primero, sus tropas se van fogueando, van adquiriendo experiencia real en el combate. Segundo, con cada pequeño éxito que tiene, pues la gente lo va conociendo, se va haciendo más famoso y más personas se van sumando a su causa y sus tropas van aumentando en número. No disminuye la calidad y la capacidad de entrenamiento que reciben cada uno de los hombres sigue siendo la misma. Lo único que cambia ahora es que cada vez tiene más y más soldados para hacerle frente a las tropas realistas y entonces sí, ya con más tropas puede aventarse a tener batallas campales contra ellos. Es interesante el caso de Morelos porque pues no es un militar profesional, es un simple sacerdote. Es un simple sacerdote, pero que no ha estudiado ni táctica, no ha estudiado no ha estudiado nada de lo que han estudiado los militares de carrera, los militares profesionales. Pero tiene como el feeling, el colmillo para darse cuenta de cómo aprovechar debidamente el terreno, de cómo dirigir tropas en combate, y lo hace increíblemente bien. Y no solamente lo hace bien, sino que incluso supera en muchas ocasiones a los mejores generales realistas. No significa que siempre gane sus batallas. Hay unas que las pierde, por ejemplo, estamos con Acapulco. Acapulco, al ser unos puertos principales, recuerden que forma parte de esta ruta de comercio que parte desde Filipinas, desde Manila específicamente, y que termina en España, pero que tiene que pasar entre otros puntos por Acapulco. Acapulco es en ese sentido un punto estratégico para el comercio y para la generación de riqueza para el Estado español. Entonces Morelos se da cuenta de que es indispensable tomar Acapulco sí o sí. Hay un primer ataque, si no me equivoco, en 1812, que fracasa rotundamente. De hecho, en ese ataque muere justamente el padre Vicente Santa Teresa que habíamos visto, de Santa María, perdón, el padre Vicente Santa María que hemos visto anteriormente.
de la conspiración de Valladolid. Muere en esos enfrentamientos. Al año siguiente, sin embargo, Morelos, con más experiencia y con tropas mejor preparadas, lanza un nuevo ataque a Acapulco y finalmente Acapulco cae en manos de los insurgentes. No es la única ciudad que cae en manos insurgentes. Por ejemplo, Oaxaca termina en poder insurgente y de hecho es la ciudad que más tiempo está en manos de los insurgentes. Estamos hablando de 2 años que estuvo bajo control insurgente. Esto le va permitiendo además a Morelos tener más tropas, irse extendiendo sobre un territorio cada vez mayor. Empieza operando por la zona caliente de Guerrero y de Michoacán, más o menos, y se va extendiendo a más zonas de lo que hoy es el estado de Guerrero, más zonas de lo que hoy es Michoacán, y también al centro de México, hacia lo que hoy es el estado de Morelos. Todas esas zonas se terminan convirtiendo en territorio insurgente controlado directamente por Morelos. Y esto le permite además a Morelos pues aventarse a campañas más audaces y decide iniciar una operación ya más al centro de México, apuntando directamente a la Ciudad de México. En su camino, sin embargo, se va a enfrentar al mejor general del ejército realista, el mismo hombre que derrotó a Hidalgo en Aculco y luego en Puente de Calderón. Nos referimos a Calleja, Félix María Calleja. Las tropas insurgentes, dirigidas por Morelos, avanzaban hacia la Ciudad de México, estaban en Cuautla y en Cuautla fueron rodeados por las tropas de Calleja. Es una situación, termina siendo una situación muy desesperada. Es un sitio de 2-3 meses, si no me equivoco, en el cual los insurgentes no se rinden, no pueden romper el cerco durante mucho tiempo. Los realistas no dejan salir a los insurgentes, pero tampoco logran tomar la ciudad y con ello capturar al principal ejército insurgente de la época. No se rinden, pero eventualmente conforme pasan los días, las semanas y los meses, pues se les van acabando los alimentos, se les va agotando el agua, llega un punto en el que simplemente ya no hay víveres, ya no hay más comida, se empiezan a comer a los caballos, las tropas sitiadas de los insurgentes, se empiezan a comer a los caballos. Cuando se acaban los caballos, se empiezan a comer a los perros y los gatos. Cuando se acaban los perros y los gatos, se empiezan a comer a las ratas. Así, desde ese nivel de desesperación estuvo el asedio realmente. Mientras las tropas realistas, pues como estaban rodeándolos, pues, cuando menos tenían una red de suministros que los abastecía. Y luego ocurre algo totalmente inaudito, no solamente para la guerra de independencia, sino inaudito para todo el mundo a lo largo de toda la historia militar. El ejército insurgente se le escapa a Calleja. Morelos organiza una salida, no con la intención de romper las líneas realistas, sino de escaparse con sus tropas. Logran burlar varias líneas defensivas realistas. Logran burlar a los vigías, a los centinelas. Cuando los realistas se dan cuenta, pues ya pasó la mayor parte ya se salió la mayor parte del ejército insurgente. Es como cuando te castigan tus papás y no te dejan ir a una fiesta y cuando menos se dan cuenta, ya te saliste por la ventana y ya no estás en la casa, ya estás camino a la fiesta. Así le pasó a Calleja con los insurgentes. Cuando se dan cuenta, pues quedan ya muy pocos tropas insurgentes en Cuautla, que ya no las dejaron salir, pero pues ya eran lo mínimo realmente. Morelos había logrado salvar a su ejército para seguir combatiendo en otra ocasión. Abandonó sus intenciones de tomar Ciudad de México, pero al menos seguía siendo una fuerza operativa realmente. Seguía siendo una amenaza real y constante para las tropas realistas. Luego de eso, van a intentar tomar Morelia en 1814. Morelia pues no va a estar defendida por Calleja, pero va a estar defendida por otro general realista. Calleja, que es un español, pero este general realista no es un español, es un criollo, es Iturbide, Agustín de Iturbide. Iturbide pues ya había, de hecho, ya tenía cierto fogueo en las campañas contra los insurgentes. De hecho, Iturbide fue de las tropas realistas que estuvo en la batalla del Monte de las Cruces. Logra sobrevivir y adquirir más experiencia.
Es de Valladolid precisamente y le toca defender Valladolid. Bueno, le puse Morelia, pero realmente es Valladolid. Ese era el nombre de la ciudad en época virreinal. Morelos trata de tomar Valladolid en 1814. Defendida en ese entonces por las tropas de Iturbide. Morelos se anima a tomar Valladolid porque sus tropas superan en número a las tropas de Iturbide. Realmente un ataque directo a la ciudad, Iturbide no hubiera sido capaz de frenarlo. Así de simple. Sin embargo, Iturbide es de los pocos hombres que logra derrotar de manera brillante a Calleja realmente. Está aquí la ciudad, está más o menos un camino, y el camino que lleva hacia Valladolid está circundado por un par de cerros, unos cuantos cerritos. Parece espermatozoide, pero bueno. Son unos cuantos cerros. Llegan las tropas de Morelos y antes de tomar la ciudad, acampan en justamente esos cerros, con la intención de tomar un descanso, prepararse y al día siguiente lanzar el ataque sobre la ciudad. Iturbide se le adelanta a Morelos y lo que hace es durante la noche sale con sus hombres, con unos cuantos hombres, y realiza disparos primero en una dirección, en este cerro, y luego contra la dirección del otro cerro, y se retira. Esos primeros disparos hacen creer a los insurgentes que están bajo ataque realista y se empiezan a disparar entre ellos. Se terminan masacrando, a lo mejor no plenamente, pero sí se debilitan lo suficiente como para que las tropas de Iturbide lancen ya nada más un golpe final y acaben con la guarnición de este cerro y de este. Y luego ya que hicieron eso con estos dos cerros de aquí, se desplazan furtivamente hacia los otros dos cerros, disparan en una dirección de un campamento, del otro, luego se retiran y hacen exactamente lo mismo. Dejan que se empiecen a disparar entre ellos, y ya que están debilitados, pasan al ataque y acaban con lo que queda de la guarnición. Cuando Morelos se da cuenta de la situación, ya es demasiado tarde. Ya ha perdido a la mayor parte de su ejército. Y no solamente pierde la mayor parte de su ejército, sino que además pierde a varios de sus principales comandantes, entre ellos Matamoros, pierde a Galeana, pierde a hombres en los cuales confiaba y delegaba muchas funciones de sus principales manos derechas, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta derrota que sufren en Valladolid los insurgentes a manos de las tropas de Iturbide marca ya el colapso y el ocaso del poderío militar que hasta el momento ha ejercido Morelos. Le va a costar reponer a sus tropas, va a lograr rearmar un ejército, pero ya no tan poderoso como el que perdió en Valladolid. Y esto lleva a eventualmente su derrota en 1815. Sin embargo, esta derrota que sufre en Valladolid no es la única razón realmente. Hay más factores en juego. Está el tema de la participación de Morelos en el Congreso de Chilpancingo, que lo termina distrayendo de las actividades militares hacia actividades estrictamente políticas y que al final también se le fueron de control. Pero del Congreso de Chilpancingo lo haremos en otra ocasión. Antes de continuar con eso, es indispensable que empecemos a hablar justamente de esta gente de aquí. Hemos hablado ya de Hidalgo y de Morelos, pero nos falta hablar de los líderes realistas. No podemos explicar la guerra de independencia hablando solamente de los insurgentes, también tenemos que explicar qué es lo que pasaba con los realistas. Y de eso hablaremos en el siguiente video. Hasta entonces.